el Vaticano, no quería usar los zapatos Prada y en vez de ponerse unos rojos baratos, se puso unos negros. Hubo mucha secesión de la iglesia y cuando se reunió, nosotros los cubanos, con Raúl Castro, con Obama y abrieron esa embajada, eh, hubo mucho, por ejemplo, él, los $200,000 y yo sé que no es su tema, pero bueno, yo quiero decirle que mucha gente, y usted obviamente lo sabe, está dudando de la fe católica porque no estaban de acuerdo con las cosas que hacía el Papa Francisco y están emigrando a la fe cristiana. Eh, ¿Qué piensa usted de todo lo que sucedió? El sábado hubo muchos mandatarios, había una foto muy peculiar entre Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y Donald Trump. ¿Qué pensó todo y qué va a pasar en un cónclave? ¿Y qué es un cónclave? Bueno, María, sin crear controversia, pero todos sabemos que la llegada del Papa Francisco generó controversia y conflictos debido a su postura en temas como la inmigración, la política internacional y la doctrina religiosa de la Iglesia Católica. Porque acuérdate, su enfoque progresista y su defensa de los marginados Uh -huh. han sido criticados por algunos sectores más conservadores dentro y fuera de la Iglesia. Por eso, en mi opinión, el Papa Francisco ha sido enfático, o lo fue, en la necesidad de acoger, apoyar a los migrantes, argumentando que la migración es una realidad global que debe abordarse con compasión y responsabilidad. Y yo creo en eso, pero en lo que también debemos de entender, en lo que yo opino, es que tanto el presidente como los conservadores creemos que los que deben de entrar a este país deben de entrar de manera legal y que Ordenada. para entrar efectivamente, ordenadamente, hay que monitorear quién es la persona, qué trayectoria trae, cuál es la postura, etcétera, de tal manera que se pueda entender que este no es un tema de racismo como se ha hecho políticamente para dañar la imagen Uh -huh. del Partido Republicano, sino un estilo de orden de seguridad nacional, porque por abrir las fronteras y dejar pasar a todo el mundo, aquí se han infiltrado violadores, asesinos, traficantes, terroristas, y se debe de resolver el problema, pero de una manera ordenada y bajo la ley. Que han matado a, bueno, a la estudiante esa Lake Riley, a muchas personas inocentes y ahora están pidiendo, ay, bueno, por mi esposa y mis hijos. Y yo digo, bueno, pero si pertenecían a la MS-13, que es como la Mara Salvatrucha en El Salvador, que es igual que el Tren de Aragua, que el Donald Trump las ha declarado, son organizaciones terroristas. Entonces, yo no comprendo cómo se ha volcado un partido completamente simplemente por un hombre que quizás no acá, aunque tenía 2 órdenes de restricción por su esposa, porque la había tratado de golpear o la había golpeado, y ahora todo está a favor de eso. Y yo digo, el mismo Papa, a ver, $200,000 que tenía, se los dejó a los presos. A ver, yo no digo que los presos no tengan derecho a una segunda oportunidad, pero ¿por qué no dejárselo a los niños? ¿Por qué no a las mujeres abusadas? ¿Por qué a los niños que se mueren de hambre en Biafra? Por su postura doctrinal y por su posición de acuerdo a la vertiente donde él venía, ellos enfatizan mucho la humildad y muchas de esas cosas se hicieron controversiales. Acuérdate, María, el Muy. Uh Papa -huh. estaba condenando con firmeza las guerras, abogó por diálogos de paz también, pero el Papa mostró mucha actitud abierta y comprensiva con los temas de la homosexualidad, el divorcio, lo que causó críticas de grupos tradicionales dentro de la misma Iglesia Católica. Y el Papa hizo también críticas de la desigualdad social, económica, y él siempre, por lo que yo veía, hacía un llamado a la justicia y a la protección de los más vulnerables, y yo lo entiendo, pero siempre con ideas progresistas, y eso Exactamente. Además dice siempre que le tenía una caracterizó relación muy por ser humana criticado. con Raúl Castro. ¿Cómo se puede tener una relación humana? Y en las reuniones, cuando se reunió con Fidel Castro antes de morirse, con Raúl Castro, era como si, o sea, ¿cómo vas a estar del lado? El otro día hice una entrevista y había dos puntos diferentes y alguien dijo, bueno, es que la iglesia siempre está
de parte del poder. Y la otra persona dijo, bueno, el poder, sin eso no podría haber iglesia católica y ser católica en países asiáticos, pero ¿a qué precio? O sea, Exacto. Y tú me preguntaste, María, qué es un cónclave, y ¿qué es un eso cónclave? Ujú. no hay que ser un sacerdote, un cardenal, también la iglesia evangélica cristiana estudia todas estas posturas en los seminarios. El cónclave proviene del latín cúnclave, Ujú. eso quiere decir bajo llave, y hace referencia Ah, al con llave. aislamiento estricto al que se someten estos cardenales durante la elección de un nuevo papa, que es lo que va a suceder en los próximos días. Una Exacto. tradición que, si bien recuerdo, data del siglo XIII, y este procedimiento fue formalizado, si bien me recuerdo, también en 1274 con el Papa Gregorio X, mediante la bula, el Ovo Piriculum, que es el objetivo de evitar interferencias externas en el proceso que ellos tienen para elegir al nuevo Papa. ¿Cómo Obopiricol. funciona? El Ok. cónclave, María, se Ujú. reúne con el colegio cardenalicio de la Iglesia Católica para elegir al nuevo Papa, quien será lo que ellos le llaman el obispo de Roma, el líder espiritual. Imagínate tú, de más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Y esa elección se lleva a cabo en esa capilla Sixtina del Vaticano. Yo he estado ahí en Roma y he visitado el Vaticano, donde ahí los cardenales electores menores de 80 años son aislados del mundo entero hasta que se alcanza un consenso. Y por eso ellos ahí, en ese proceso de votación, que lo hacen en secreto, requiere una mayoría, si bien recuerdo, de 2/3 para elegir el nuevo pontífice, que así ellos le llaman. Y están Entonces, ahí durante ese cónclave, hasta que sale sí, el ellos, humito negro, habemos claro, papa. ellos van realizando hasta 4 votaciones diarias, y los resultados se Ujú. comunican al público, como tú acabas de decir, mediante señales de humo. El humo negro, si no hay elección, y el blanco cuando han elegido un Ah, es el nuevo papa. blanco cuando hay habemos papa. Ok. Exacto. A ver, hay Entonces, muchos candidatos. ya veremos, sí. ¿Cuáles de los que hay uno de Ghana, negro, hay uno em, que habla perfecto inglés, francés, italiano, hay uno italiano? ¿Cuál le Sí. parece a usted? A ver, hay algunos aquí, Pierre Batista Bueno, yo he estado Piazzarelli. mirando las noticias, María, porque esto ha sido de muy fuertes emociones para los católicos, pero por lo que yo estuve mirando hoy y en estos días, se perfilan al menos 15 que son papables, es decir, candidatos con posibilidades de ser elegidos. Y yo estuve mirando que entre ellos se destaca un italiano, hablaron mucho de él hoy casualmente, Pietro Pietro Parolin, Parolin. sí, que era la Correcto. mano derecha de Papa Francisco, sí. Y luego también estaban diciendo que el filipino Luis Antonio Tagle, el Exacto, ese es el otro. congoleño también, creo que se llama Fridolin Fridolin Ambongo, Ambongo, espero estar exactamente. pronunciando bien su Sí, nombre, y hay perfectamente. uno, bueno, 65 años de Canassa, es obispo sí, de y el Canassa. estadounidense Robert Francis Prevost, Ese me que ellos gusta. anticipan que va a ser una elección posiblemente reñida. Pero ya veremos, el nuevo Papa tendrá su Hay primera uno aparición filipino. pública durante el jubileo de las cofradías, que Ay, está programado para el 17 de mayo en Roma, María. claro, el conclave empieza el 7. Está, que usted lo estaba mencionando, Luis Antonio Tagle, de 67 años, que es un cardenal liberal de las Filipinas. A mí realmente el que usted mencionó, Fridolin no, el otro, el italiano, Pietro Parolin, no me gustaría Sí. porque era el segundo en comando desde 2013 y el Papa Francisco lo hizo secretario de Estado, entonces sería como una continuación. ¿Usted no cree que debe haber un revés completamente opuesto a lo que hemos vivido durante el papado de Francisco? Debería la Iglesia Católica devolver a el papado de Juan Pablo II, muy conservador, Exactamente. muy dogmático, tradicional, y yo creo que eso le va a hacer bien a la Iglesia, es mi opinión. Pero fíjese, yo lo pude entrevistar al Papa Juan Pablo II y cuando fue a San Francisco, él visitó una comunidad de homosexuales que sufrían de SIDA y él dijo, los homosexuales están dentro de la iglesia, lo que la iglesia no aprueba es el comportamiento homosexual. Sin embargo, el Papa Francisco trató de ser tan progresista que
me parece que ha hecho que muchos de fe católica duden y se pasen para la fe cristiana. A ver, hábleme un poquito de los dos sexos, el femenino y el masculino, y las identidades de sexo, de género, que ahora finalmente con Trump se ha dicho una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. No como el que en Congreso una vez alguien dijo, una mujer dijo, bueno, yo no estoy segura que es una mujer. Hable un poquito de eso. María, hay solo dos sexos, de acuerdo a los valores judeocristianos y de acuerdo a la Biblia, para los que creemos en la Biblia. Y gran parte de la humanidad cree en la Biblia, femenino y masculino. Y esa fue una posición tajante definida del Departamento de Salud de los Estados Unidos y del actual presidente, que el cumplimiento de la orden de Donald Trump, que eso nos agradó muchísimo, por lo menos a nosotros los evangélicos conservadores, la Iglesia Bautista del Sur, que es muy conservadora, de poner fin al extremismo ideológico de género y restaurar la verdad biológica y bíblica, el organismo que fue presentado en un poder ejecutivo y que luego el organismo que preside ahora el señor Robert Kennedy Jr., ellos publicaron una guía para toda la administración, los establecimientos de salud y el público en general sobre este tema para ya definitivamente llegar a un fin. Yo miré que el Departamento de Salud, el Department of Health and Human Services, que se conoce como el HHS de los Estados Unidos, equivalente a un Ministerio de Salud Pública en cualquier país latinoamericano, ha creado, y eso me encanta, una guía destinada a los organismos federales, socios, externos, públicos en general, en el cual define el sexo en los siguientes términos. Mira, y yo me hice una notita aquí para compartirlo con todos los oyentes. Solo hay dos sexos, femenino y masculino, porque solo hay dos tipos de gametos. Es decir, que un individuo hombre es hombre o mujer en función de si pertenece al sexo caracterizado por un sistema reproductor con la función biológica de producir óvulos o espermatozoides, y esa guía, que así lo especifica, dice que se justifica lo que está diciendo el HHS en la necesidad de implementar la orden ejecutiva, que también aquí lo anoté, 14168, emitida por el presidente Donald Trump para defender a las mujeres del extremismo ideológico de género y restaurar la verdad biológica en el orden federal. Exactamente, es XX, mujer, o es XY, pero desde que empezaron con el DEI, que gracias a Dios está terminando, que es la diversidad, la equidad y lo que es la inclusión, se incluía a cualquiera, o sea, transgéneros. Trump despidió a muchos generales transgéneros. ¿Qué piensa usted sobre la operación de cambio de sexo, que muchos de ellos, después de pasar por una evaluación psicológica exhaustiva, después que la hacen, quieren revertirla y es imposible? María, yo te voy a dar mi postura como pastor y espero y estoy seguro que una radioaudiencia tan pensante e inteligente como la tuya va por lo menos a entender mi posición. Y aunque las operaciones de cambio de sexo no se mencionan específicamente en las escrituras, María, la sexualidad humana se explica claramente desde el Génesis. Vuelvo y repito, para los que creemos en los valores bíblicos intrínsecos cristianos en los cuales fue fundada esta nación, y el mundo entero lo cree. Y dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí está en el Génesis, capítulo 1, no creo que me equivoque, versículo 27 a 28. Y ya más adelante habla en el Génesis 1:31 que nos dice que su creación fue excelente en todos los sentidos. Decir que el género no importa es estar en desacuerdo con el diseño de Dios para la creación y su proclamación de que era muy buena. Entonces, María, sin embargo, hay que mencionar que definitivamente hay algunas excepciones, pero que son muy raras en el campo médico, porque hay personas
que experimentan, por ejemplo, defectos físicos con respecto al género. Sí, El más como común, hermafroditas o pseudohermafroditas que nacen correcto, con ambos correcto. sexos y mientras van Aunque creciendo uno de los dos se sí, desarrolla más. correcto, y aunque todavía extremadamente raro sería el de una condición intersexual en la que una persona tiene una Intersexo. mezcla de órganos sexuales masculinos y femeninos. Y para las personas con trastornos del desarrollo sexual, que se conoce como TDS, por lo general, María, es posible determinar su sexo genético y corregir el defecto del nacimiento mediante una intervención médica. Por supuesto, no se trata de una operación de cambio de sexo, quiero aclarar, sino simplemente de poner remedio a un problema físico. Pero la distorsión de géneros, de acuerdo a lo que nosotros vemos, es una desviación, es un acto, como dice la Biblia, de pecado, pero quienes luchan con su identidad de género tienen una respuesta. Y para aquellos que consideran una operación de cambio de sexo debido a heridas, son personas que han tenido abusos del pasado, hay problemas de personalidad, de baja autoestima, ellos pueden tener sanidad a través de una vida espiritual más profunda, de acuerdo a los valores espirituales. Y aquellos que desean desafiar la categoría de género, María, para encontrar algún tipo de libertad o de justificación, yo pienso que pueden encontrar la verdadera libertad en una relación con Dios. Aquellos que desean cambiar su sexo para participar en prácticas sexuales que nosotros miramos desde el punto de vista bíblico y teológico pecaminosas, pueden arrepentirse, pueden cambiar. Mira, el apóstol Pablo escribió unas palabras que me las sé de memoria. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Claro, No porque lo digo yo, lo peor está de en la Biblia. todo, y muy bien dicho lo que usted ha dicho, es que en las escuelas, en muchos estados, que ya, gracias a Dios, Trump está deteniendo eso, Ron DeSantis, aquí nuestro gobernador nunca lo permitió, se trató de detener. Un niño iba donde una maestra y la maestra le decía, ah, bueno, yo me identifico como niña, sin el permiso del padre ni de la madre, Correcto. empezaban a hacer esta transición, las hormonas y demás, y muchas de ellas, y le hemos visto testificar en el Congreso, terminaban suicidándose, terminaban peor. Entonces, que una persona después de su edad de adultez decida hacer algo, bueno, por lo menos tiene su libre albedrío, como dice la religión y todo, pero que un niño sea confundido hasta el punto que después se quite la vida, eso es lo que me parece que estaba llegando a ver lo que es el DEI, el inclusivismo, el exclusivismo, lo que es la diversidad, la inclusión, eso me parece que confunde a la juventud. Correcto. Y para concluirte esa parte y darte la respuesta a lo que me preguntas, María, o comentas, de ese modo, ese documento, después de firmar el presidente esa orden ejecutiva, el documento pone final a la ideología de género que minimiza o directamente niega la incidencia de la biología en el género y considera creo que habla sobre el binarismo sexual como una Sí, imposición, un artificio. non-binary o sí. Cuando uno Correcto, va a pedir un trabajo, correcto. te preguntan, bueno, ¿cuál es tu sexo? Primero dice, prefiero no contestar. Después te dice, no binario, mujer, hombre. O sea, hay una que digo yo a veces digo, pero ¿qué es esto? Te están Un preguntando. vínculo entre el sexo biológico y la identidad femenina y masculina. Imagínate que cuando yo fui contratado por una agencia hace muchos años como capellán de carrera profesional, Ah, la directora de personal me preguntó, ¿usted se considera hombre o mujer? Imagínate, María. Estaba entrevistando un pastor, un capellán. Pero mira, el exclusivismo ¿y usted qué le o el dijo? ¿Usted qué restrictivismo, le dijo? no, yo le dije, soy hombre y hombre. Así Eso. que eso queda muy claro, ¿no? Pero María, es el punto de vista tradicional de que los cristianos evangélicos enfatizamos sobre la salvación de los que no son cristianos. Y este punto de vista afirma que es un tema bastante peligroso y esas excepciones van debilitando en absoluto la posición
de la sociedad y en el mundo en el que nos toca vivir. Está incrementando el cristianismo y hay una secesión. Yo sé que durante varios años había falta de vocación, en la fe católica estoy hablando, había muchos menos sacerdotes, había muchos problemas de sacerdotes que se pasaban al cristianismo. Hay más cristianismo quizás hoy en día de todas las denominaciones que hay por quizás una desilusión con este último papado. Mira, muchas personas en todo el mundo buscan el cristianismo por diversas razones. El cristianismo es la creencia religiosa con más creyentes en el mundo. Y hay algunas de las razones por las cuales la gente puede buscar, María, por lo que yo he visto como pastor, el cristianismo, porque hay fe y hay significado. En el cristianismo se ofrece una base de creencias, un sentido de propósito en la vida. Por eso muchos cristianos encuentran, y es lo que se predica, iglesias serias, de posturas doctrinales correctas, consuelo, fortaleza, fe, especialmente en momentos de las dificultades. Y la iglesia es un lugar de comunidad, de pertenencia para muchos de los que somos cristianos, donde ofrecemos un espacio donde las personas se van conectando con otros creyentes y van compartiendo sus experiencias. Y una de las creencias centrales del cristianismo es la salvación que nosotros predicamos, por supuesto, a través de Jesucristo, que permite a los creyentes luego como recompensa alcanzar la vida eterna. Por eso Jesucristo es visto por muchos cristianos como un modelo a seguir por sus enseñanzas, que son consideradas fundamentales para tener una vida feliz y plena, no perfecta, porque ningún cristiano lo es, pero con el esfuerzo diario de ser felices y encontrar una alternativa de una vida mejor y más sana. Por eso los cristianos que creemos en Jesucristo, ¿qué es lo que hacemos? Ofrecer paz, ofrecer fortaleza en tiempos de prueba y en tiempos de desafío. Y algunos cristianos están buscando el cristianismo precisamente como una forma de transformar la sociedad y hacer del mundo, María, un lugar mejor y más pacífico. A ver Eso es lo que yo pienso. si estas estadísticas están correctas. El cristianismo tiene 2.000 millones, o sea, billion en inglés o más. Más. Más todavía. 2.000 millones y 2.300 millones de seguidores, quizás. Ok, ¿cuál es la diferencia entre, porque todos los católicos son cristianos, pero no todos los cristianos son católicos? ¿Cuál es la diferencia que los católicos siguen al Papa, el Vaticano y los cristianos no? María, eso es, la principal diferencia entre católicos y evangélicos reside a la interpretación de la autoridad religiosa y la forma en que se entiende la salvación. Los católicos creen en la autoridad del Papa y de la tradición junto con la Biblia, mientras que los evangélicos, los cristianos evangélicos, o como ellos nos dicen, los protestantes, yo no me considero ¿verdad? protestante. ¿Por qué sale esa palabra? Cristiano Protestante. evangélico. ¿Verdad? Yo creo que esa palabra protestante es un estigma, pero bueno, lo digo con todo Ya respeto. no se usa mucho, ¿verdad? Claro que no, porque eso se ha censurado, mientras los evangélicos enfatizamos la Biblia como la única fuente de autoridad y creemos que la salvación se logra mediante la fe en Jesucristo. Ahora, los católicos creen en la autoridad de la Biblia, creen en la tradición, además de la autoridad del Papa como cabeza de la Iglesia Católica. La tradición que incluye la enseñanza y la práctica de la Iglesia a lo largo de los siglos, que se considera un complemento importante a través de esa Iglesia. Los evangélicos creemos, por ejemplo, que la Biblia es la única fuente de autoridad y que no se necesitan intermediarios como el Papa para acceder a la verdad y llegar a Jesucristo. La Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se considera la palabra de Dios, que nosotros creemos que es inspirada y la guía para la vida eterna. Ahora, sobre la salvación, y ahí yo te voy a explicar para terminar mi punto, cuando tú me preguntas la diferencia entre la Iglesia Católica y la evangélica. Los católicos creen en la salvación a través de la gracia de Dios, que se manifiesta a través de los sacramentos y el cumplimiento de las leyes y las costumbres de la Iglesia. Nosotros los evangélicos creemos que la salvación se logra a través de la fe única y exclusivamente, sin intermediarios, a través de Jesucristo,
quien según nosotros murió por los pecados de la humanidad y resucitó para ofrecer la vida eterna. ¿Y la Virgen María? Bueno, ya por eso te expliqué, esos son intermediarios y personas que, como los católicos, adoran sus santos, los evangélicos no. Culto de los santos, mira, los católicos veneran a los santos y a la Virgen María, como tú me preguntaste, mientras que los evangélicos se enfocan más en Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Y ahí entran, por supuesto, María, los sacramentos, que la Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos, mientras que la Iglesia Evangélica tiende a reconocer solo 2, el bautismo y la comunión. Ahí nos quedamos, el bautismo y la comunión. Nos vamos a pausa con Take 5 de Duke Ellington, que Freddy siempre me pone que me encanta. Y después quiero hablar un poquito de lo que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en nuestro mundo, de la falta de moral, de quizás un poquito falta de respeto hacia el punto de vista del otro ser humano. Y estamos viendo, bueno, los desastres. Hoy amanecimos con que en Francia, en el sur de Francia, en España, en Portugal, se fue la luz. Hay gente todavía en elevadores atrapados. ¿Qué nos está pasando y cómo podemos, a través del cristianismo, a través de la fe, vivir en un mundo mejor? Nos vamos a pausa y regresamos con el pastor Juan Tarek. Regresamos. Hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella? Por aquí Charlie Sá, pasando a saludarles y a invitarles a que sigan conectados a través de La Nueva Poderosa. La Nueva Poderosa, conecta tu verdad, siempre contigo, acompañándote está. Visita nuestra página web en tu computadora, tableta o celular, lapoderosa.com, y así puedes ver en vivo nuestra programación. Más interactiva, más informativa. Escúchanos en todas partes en lapoderosa.com. La Nueva Poderosa es la emisora que mejor conectada está con la audiencia, y la encuesta lo confirma. Según la encuestadora Nielsen, para el mes de marzo confirma que La Nueva Poderosa es la emisora número 1 de noticias en streaming digital. En Facebook, YouTube y en tu radio streaming, más de 800,000 personas se informaron a través de nuestra programación de noticias, deportes y tendencias. La verdad. A La Poderosa hay que darle un premio gigante. Hay que poner una calle, nombre La Poderosa, porque lo que tiene La Poderosa no lo tiene ninguna otra emisora. Poderosa. El escándalo del día, el padre Alberto, Ninosca Pérez Castellón, Noticias 670, Omar Moinelo y Jorge Díaz dominan fuertemente durante todo el día. Gracias, Miami, Florida y el mundo entero por conectarte con la emisora que hace que las demás sean aburridas. Oye, caballero, esto es un fenómeno. Ay, bendito, nene. Acera, la estamos partiendo. La Nueva Poderosa, 670 AM, 1550 y streaming digital. La Nueva Poderosa, conecta tu verdad, siempre contigo, acompañándote está. No importa si hoy tengo la deuda más grande, yo tengo el amigo más rico del mundo. No tiene un Ferrari ni relojes grandes, él anda descalzo, cuidando a los suyos. Me puedo enfrentar al más grande enemigo, que aunque le he fallado, él lo enfrenta conmigo. Ay, puede sostener
y te está pidiendo que seas su amigo. Dios te sanará y derrotará la tempestad. Con su sinceridad vendrá a rescatarte sin duda. Y Dios te alumbrará, derrotará la oscuridad. Con mil luciérnagas vendrá. A ver, muy bonita canción. ¿Cómo se llaman los que cantan, Freddy? Son unos cantantes, uno es venezolano y el otro es colombiano. Uno se llama Luis Fabián y el otro se llama Felipe Páez. El tema se llama El amigo más rico del mundo. Y el amigo más Yo rico lo del tengo mundo. también. No, tiene que tener Ferrari, tiene que tener un corazón bien grande. Pastor, regreso con usted. A ver, nos quedamos en que cada día pasa alguna tragedia más. Lo que pasó en España, lo que pasó ahora, escuché el rumor que a lo mejor puede haber sido algo de Rusia, la guerra de Rusia, y que bueno, vimos a Trump sentado ahí con Zelensky, sabrá Dios si finalmente hay paz, pero también día a día vemos mucha falta de educación, de consideración al prójimo, de compasión y mucha baja moral cuando escuchamos la música de rap, no toda, pero es una cosa, se utiliza a la mujer como objeto sexual. Estamos viviendo momentos muy difíciles. ¿Qué pasa? Es la falta de moral, es la disminución de los valores, María. Cambios culturales, la globalización y la exposición a diferentes culturas pueden erosionar los valores éticos tradicionales que se han ido cada día más desmejorando. La influencia que estamos viendo dentro de la sociedad, la percepción de que la sociedad está en decadencia moral, que va eliminando todas estas posturas y nos lleva a la exposición de noticias negativas, de eventos conflictivos con efectos de memoria sesgada. Tú estás mirando esa desconexión moral. Uno va caminando por las calles o manejando, o va caminando en el mall y mira a las personas, la capacidad de justificar acciones dañinas a través de un mecanismo como la justificación moral, o hay como nunca antes una deshumanización que puede conducir a una disminución de la conciencia moral, que es lo que en mi opinión mayormente se está viendo. La ausencia de modelos morales fuertes que se han ido perdiendo también, especialmente en la infancia, que puede ir dificultando el desarrollo de una moral más sólida. Hemos avanzado mucho en la tecnología, en la ciencia, conquistar el espacio, un poco más de mejor avance en la medicina, pero María, se está perdiendo la fuerza de la voluntad y de la moral, que ha ido debilitando y nos va agotando, va bajando la presión y puede llevar a la toma de decisiones, que es lo que están haciendo muchas personas éticas, y por eso vemos los crímenes, los asaltos, el silencio ante las observaciones de comportamiento que los vemos. Complicidad. Correcto, que para mí son poco éticos, o la comunicación que oculta principios morales que pueden contribuir a la falta de acción y a la normalización de la inmoralidad. Ahora normalización de la inmoralidad. Exactamente. Correcto. El otro día estaba viendo a Keanu Reeves, porque después vamos a tocar los embajadores especiales para Hollywood que están en la moralidad y en otra onda que lo que estaba Hollywood. Keanu Reeves de Matrix, que todo el mundo lo conoce, muy cristiano. Estaba sentado en primera clase, el video está viral, y la azafata viene y muy tranquilamente, pero después va subiendo la parada diciéndole que esa cruz no le dijo directamente, sino que él estaba utilizando un símbolo que podría ofender, y él tranquilamente se quedó y dijo, sí, por esta cruz es que yo he llegado donde estoy. Eso pasó a su jefa, después pasó a otra persona en seguridad, después tuvieron que traer al piloto. Finalmente esa azafata se tuvo que arrodillar diciéndole, la que tenía miedo a demostrar mi fe soy yo, por tratar de subir en esa escalera corporativa. Eso nos está pasando demasiado, que una señora se enoje porque hay otra persona en un pasajero porque tiene un MAGA hat, y la mujer le da un ataque al corazón, vaya, un ataque en sentido figurativo, hasta que viene la azafata y le dice, está bien, se lo sacamos de al lado y lo pasan a primera clase. O sea, ¿qué nos está pasando? Que no respetamos lo que piensa el otro.
yo le llamo la normalización de la inmoralidad. Y la moralidad, con su carácter obligatorio y universal, puede dificultar la resolución de conflictos y el logro de acuerdos, María. Y de verdad que es preocupante porque la moral no es estática, sino que ha ido evolucionando a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez. Y el desarrollo moral depende de la interacción con el entorno, incluyendo la influencia de figuras de autoridades y modelos que nosotros tenemos que seguir. Y la percepción de las intenciones de los demás también influye en la forma de las decisiones morales. Cuando estamos viendo a la prensa, estamos viendo en algunos sectores de la sociedad donde toda esta normalización de la inmoralidad lo están proyectando como algo normal. Así que, en resumen, la falta de moral no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una compleja interacción de factores que han sido, en mi opinión, primordialmente espirituales, sociales, psicológicos, culturales. Y ahí es donde entra el cristianismo, que puede ayudar a mejorar esta moral. Por eso el cristianismo ofrece una guía moral basada en los principios de amor, de compasión, de servicio a los demás. Y la moral cristiana se basa en las enseñanzas ¿de quién? De Jesucristo, y se centra en la importancia de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, porque el cristianismo, la espiritualidad, María, definitivamente puede ayudar a mejorar la moral de las personas, proporcionando una base moral, proporcionando estímulo en su reflexión moral, que ayuda promoviendo el cambio de corazón, de la conducta que debe de tener el ser humano, y ofrece también un apoyo a la comunidad. También se sacó a Dios de las escuelas. No se puede eso fue decir terrible. Pledge Allegiance to the Flag. Entonces, cuando vemos lo que sucedió el jueves pasado, no, el antepasado, en Florida State University, lo que pasa en todos los planteles educativos, si estuviera Dios ahí, si no hubieran sacado, si respetaran tanto a los cristianos como a los católicos que creen en Cristo, como se respeta a los musulmanes durante el Ramadán. Porque yo he estado en gimnasios donde una persona, si es musulmana, tiene que usar toda su vestimenta. Y entonces, ¿por qué no se puede estar en un lugar donde se respete que se tenga un magahat o que se tenga una cruz? Estamos María, al revés. Tú y yo recordamos que en este país, en la escuela, antes de iniciar las clases, orábamos. Siempre. Y lo quitaron porque la prohibición de la religión en las escuelas públicas de Estados Unidos se debe, según ellos, a la principal razón de la Constitución que establece la separación de la Iglesia y del Estado. Que alguien me pueda explicar, yo no soy abogado, separación de Iglesia y de Estado. Lo que está diciendo es que el Estado no tiene injerencia dentro de la Iglesia, pero la Iglesia sí dentro del gobierno. Y esa separación, según ellos, impide a las escuelas públicas que puedan promover o imponer una religión específica a sus estudiantes. Y la decisión de eliminar, María, la religión, la oración de las escuelas fue parte de un movimiento más amplio para garantizar, según ellos, la libertad religiosa, y con eso siguen diciendo evitar la discriminación, pero libertad asegurando que religiosa, las escuelas sean un espacio neutral. Pero libertad religiosa prohibiendo un tipo de fe. Eso no es correcto. O sea, eso es totalmente cuando contradictorio. ellos permiten otras. Exactamente. Yo recuerdo durante el Ramadán en algunas universidades que cubrían, acá en la Florida, en otros lugares también, ahora con Ron DeSantis no, antes, cubrían los crucifijos con unas mantas negras. Ah, porque estaba el Ramadán, que podrían ofender. Pero ¿y entonces? ¿Y los cristianos? Eso no es libertad religiosa. Es todo lo contrario, es atacar y prohibir una fe. Expulsaban cristianos de las escuelas públicas por llevar una Biblia o simplemente por tener un crucifijo. Sin embargo, religiones musulmanas y de otras creencias las recibían sin ningún problema. Y ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir, María, que necesita ser ayudado y ser superado de esas tentaciones y de ese pecado de la crueldad que estamos viendo, porque la fe cristiana lo que ofrece es la promesa de la gracia de Dios que te puede ayudar a resistir muchas de estas opresiones y de estas malas decisiones que son las que nos toca vivir a diario. La moral cristiana por eso enfatiza la importancia de servir a los demás, especialmente a los más necesitados,
que eso inspira a las personas para que nosotros podamos actuar con compasión y con solidaridad, que es lo que tanto necesita hoy en día este mundo. Esa palabra compasión es tan necesaria. A ver, uno de los temas que yo quería tocar con ustedes son los embajadores especiales para Hollywood. Hollywood, todos sabemos, bueno, por lo que ha sucedido en todos los últimos Academy Awards y todo lo demás que han ido en contra totalmente de mucha, incluyendo demasiado inclusivismo, exclusivismo y atacando a todo el mundo que tenga un pensamiento cristiano. Sin embargo, ahora hay unos embajadores especiales para Hollywood, entre los cuales está Clint Eastwood, está Mel Gibson, está John Boyd, está Jim Caviezel, Mark Wahlberg. ¿Cuántos más? María, me encantó muchísimo lo que está haciendo el presidente, porque Hollywood está contaminado con una serie de inmoralidades, y con este nombramiento el presidente pretende contrarrestar lo que considera la decadencia de la industria cinematográfica. Tenemos que admitirlo. El presidente lo que está haciendo y lo que anunció el nombramiento de estos actores que tú acabas de nombrar es con el propósito de cambiarle la cara a Hollywood de su excesiva inmoralidad, y quiere revitalizar la industria cinematográfica estadounidense. Por eso, según los reportes de las agencias periodísticas que nosotros hemos visto, con este nombramiento lo que pretende el presidente, y yo estoy de acuerdo con él, es contrarrestar lo que se considera esa decadencia, la cual ha perdido negocio frente a países extranjeros en los últimos años, y estos tres actores serán sus ojos y oídos en ese sector, el watchdog, como se dice en inglés, y serán embajadores especialmente para mirar el propósito de atraer de vuelta a Hollywood, que ha perdido mucho negocio en favor de países extranjeros, para mejorar también un poco la moralidad y la expresión de este cine que estamos viendo hoy en día, que es burdo, es torpe y es vulgar, y de alguna manera eso hay que regularlo, porque lo que está haciendo es mal alimentando la mente de nuestros niños. Inclusive los dibujos animados están alimentados de mensajes inmorales y de aberraciones sexuales que realmente uno se sorprende. Por eso yo creo que al confirmar estos nombramientos, el comunicado de la Casa Blanca nos ha dado, por lo menos a nosotros, los cristianos conservadores, la iglesia conservadora de este país, datos concretos de las funciones que estos van a desempeñar, que yo creo, María, que va a ayudarnos bastantísimo. Yo creo que sí, los últimos Academy Awards, tiene usted toda la razón. Todas las películas no eran hechas aquí, eran en otros lugares, y había tanta controversia, y la española mexicana, que ahora no recuerdo realmente, era una película mala. Y realmente esto yo creo que encaminará otra vez al tiempo donde había moral en Hollywood, y cuando vi una película, el hombre que luchaba por el bien, vamos a poner un ejemplo, Superman, era el héroe y no al revés. A ver, breve porque queda poco tiempo. En cuanto a la inmigración, ya Trump ha nombrado todas estas pandillas, lo que es el Tren de Aragua, el MS-13, que era la antigua Mara Salvatrucha, y todas esas, como lo que es una invasión alien hacia nosotros. ¿Por qué el Partido Demócrata está simplemente tratando por un hombre que tiene orden de restricción contra su esposa, que ahora está en su país, donde se alega, bueno, porque lo están persiguiendo en su país, pero es el jefe de tráfico humano y le ha echado a perder la vida a muchos jóvenes? ¿Por qué un partido completo está volcado a que este hombre regrese? Y mucha gente dice, bueno, debe regresar para que entonces ya Trump no tenga problemas. Mira, tras 4 años de pausa, este movimiento MAGA, Make America Great Again, María, tendrá la vía libre para nombrar jueces conservadores, republicanos, que van a ser muy conservadores también en el Senado, y ahora él tiene la oportunidad de tener el Congreso, el Senado, que va a aprobar estas designaciones más conservadoras. Y en el periodo de Trump, que fueron nombrados así unos
creo que fueron 234 jueces, incluyeron 3 de la Corte Suprema. Esto va a revolucionar más este país, porque los republicanos querrán llevar a cambio una gran reorganización del Estado dentro de las directrices que marca la Constitución. Así que esos cambios van a ir avanzando y yo creo que en estos 100 primeros días ha logrado un avance sorprendente, aunque en algunas cosas ha ido tropezando, pero se muestra que va confiadamente con el apoyo de estas otras instituciones, como los medios de comunicación que están ejerciendo su función de control y de contrapeso. Así que vamos a ver grandes cambios en los próximos meses. Y no llegué a las elecciones en noviembre que se perfilan muy interesantes acá en Miami. Yo lo tengo que invitar otra vez porque hay que hablar de eso también y lo que se espera para los midterms el año que viene. Ay, pastor, no sabe lo que disfruto entrevistarlo. Me encanta. Igual, gracias por invitarme. Y espero que pronto deme las coordenadas de la escuela, que nosotros siempre hablamos de ella. ¿Cómo se llama? La escuela.